Esto es Detrás de una Copa, un podcast de educación de vino, regiones, uvas, técnicas, destilados, productos especiales y sobre todo buena onda. 2 años ya al aire, a los que nos han acompañado por todo este tiempo. Gracias por su fidelidad, por sus reviews, por sus lindos comentarios y por sus preguntas. Muy contentos de todo lo que hemos logrado juntos. Volver a darles la bienvenida. Esta es nuestra tercera temporada. ¿Pueden creerlo? 2 años fielmente subiéndoles un episodio semanal con nuestra página web, con nuestras catas online, nuestra suscripción. Tenemos un montón de productos, no solamente para darles la parte teórica, sino para darles toda la parte de experiencias y de crecimiento en el mundo del vino a través de nuestras catas online, catas presenciales, tanto en Bogotá como en Miami, viajes enológicos para que compartan con nosotros y podamos crecer mutuamente en el mundo del vino. Ya tenemos más de 100 capítulos al aire en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. La formación que hemos logrado en este podcast es increíble. No solamente es para amantes de vino, sino hemos escuchado muchísimos sommeliers que han dicho que esto es una berraquera, aprovechando una profundidad de conocimiento tremendo. Así que quédense con nosotros, tenemos muchísimos capítulos. Vayan a escuchar los primeros, los del medio, nuestras regiones, nuestras uvas, nuestras técnicas. Hay muchísimo para aprender, así que quédense sintonizados, únanse a nuestra comunidad en www.detrasdeunacopa.com, que vamos a seguir aprendiendo juntos mucho, pero mucho. Les agradecemos mucho el escribirnos, darnos reviews, eso nos ayuda un montón a crecer. Bienvenidos a nuestra tercera temporada, estoy segura que va a ser inolvidable. Estimados, hoy tenemos un capítulo hermoso, musical, de los Alpes y de muchas caminatas escuchando a niños von Trapp cantando. Esto es Austria, un país hermoso y hermoso en términos de vinos. Mi nombre es Nicolás Reines. Y mi nombre es Karen Gampel. Y bueno, vamos a hablar de un país que durante mucho tiempo fue subestimado mucho por los consumidores, pero ocupa un lugar absolutamente serio en la conversación mundial del vino. Austria produce vinos de gran calidad, definitivamente, y hoy tiene una identidad vitivinícola muy definida. Su viticultura está muy enfocada en la calidad y algunos vinos blancos son supremamente elegantes, gastronómicos y con muchísima capacidad de guarda. También produce tintos cada vez más refinados y más estructurados y tiene una tradición histórica en vinos dulces de altísimo nivel, elabora espumosos de gran pureza y precisión. Así que en este episodio vamos a hablar de la historia del vino austríaco, de sus regiones, sus suelos, sus uvas, cómo venden y exportan, de por qué Austria cambió radicalmente su reputación en el mundo y cómo entender una botella austríaca sin perderse en todos estos nombres que a veces intimidan y que probablemente Nicolás, como siempre, sepa pronunciar mejor que yo. Así que bueno, vamos a comenzar como siempre, me gusta, dándoles el contexto histórico. Y bueno, la historia del vino austríaco no es nueva, la viticultura existe ahí desde hace siglos, una tradición profundamente ligada al Danubio, a la influencia del Imperio Romano, como casi todos, y más tarde a su desarrollo cultural y comercial en el centro de Europa. El vino en Austria no es una moda, es parte de su agricultura, su gastronomía y su tejido histórico. Bueno, vamos a comenzar la historia hablándoles del escándalo del vino en Austria en 1985, en donde Austria vivió uno de los momentos más difíciles en su historia vitivinícola, porque algunos productores, intentando imitar vinos más concentrados y más dulces, agregaron ilegalmente dietilenglicol, que es una sustancia industrial que aumenta la sensación y el cuerpo del vino en la boca. Y aunque las cantidades eran pequeñas, el impacto fue devastador porque era obviamente un fraude y además un compuesto que no era tan apto para el consumo. Así que fue un escándalo descubierto en Alemania, no en Austria.
se retiraron los vinos del mercado y la reputación del país claramente colapsó. Piensen que el de dietilenglicol es un componente que se utiliza como anticongelante y en cantidades altas puede ser tóxico para el... Cantidades no altas, en cantidades es tóxico para el ser humano. Exactamente, entonces imagínense todo el desastre, el rollo, como decimos aquí, que hubo, y la falta de seriedad con la que quedó el vino austríaco. Pero lo más interesante es lo que vino después. Austria respondió con una de las leyes de vino más estrictas del mundo, transformando completamente su industria, y lo que vemos hoy en día es un país obsesionado con la calidad, con el origen, con la precisión, y esto es consecuencia directa de lo que sucedió en ese momento. Es su manera de responder. Así que fue un viraje radical hacia la calidad, la trazabilidad, el control y el origen claro de sus vinos. Así que una crisis gravísima que nació a través de los años, se pudo reconstruir la reputación, y ahorita, eh, como respuesta, los vinos austríacos son de los vinos más exitosos y buenos en calidad en el continente europeo, de los más reconocidos. Así que bueno, hoy en día, y parte de por qué les estoy contando esto, es porque el vino austríaco tiene una obsesión evidente por su origen, por su pureza, por su estilo, por la tipicidad regional, por su precisión. Y eso se siente definitivamente en cada copa de vino austríaco que vamos a tomar de buena calidad. No, no fue un tema menor, o sea, estamos hablando que detuvieron fueron 850 allanamientos, 80 personas detenidas y 23 millones de litros de vino adulterado. Sí, esto fue todo un escándalo entre el 80 y el 84 y el descubrimiento fue en el 85, entonces fueron 5 años de producción de vino adulterado que pues finalmente pues tenían riesgo de salud, que es uno de los temas más extraños en el vino. Realmente uno en el vino nunca habla de temas de salud porque realmente, o sea, las muertes alrededor del vino son, en términos de intoxicación, son mínimas, mínimas, mínimas. Ha habido algunos casos con agregado de alcohol industrial, de etanol, y unos casos súper específicos, pero realmente es una de las grandes preguntas que siempre nos hacen en las catas, ¿no? Ay, ¿el vino se daña? Y me dicen, no es que se dañe, pero pues envejece, no está tan rico, pero por más que yo me tome una botella de un vinagre de 1936, sí, No te va a incluso matar. cualquier pendejada, no me va a pasar nada. Físicamente, pues es como tomarme una copa de vinagre, que hoy en día los jóvenes lo hacen a la mañana por voluntad propia. Eso es cosa que no entenderé nunca, pero en términos de salud, pues adicionalmente, obviamente, al exceso de consumo de alcohol, bueno, y todo lo que implica el exceso de consumo, el vino en términos de salud nunca tiene ningunos problemas. Exactamente. Y bueno, nada, también es importante saber que Austria no es un gigante en volumen. Sus viñedos totales rondan alrededor de 44.210 hectáreas, pero a pesar de que tienen una escala mucho más pequeña que Francia, que Italia, que España, que otros países europeos, su discurso no está en competir por volumen, sino por valor, identidad, calidad y la variedad más plantada. Sabemos, o si no sabemos, bueno, para eso estamos Nico y yo aquí, es la Gruner Veltliner, que tiene de todo esto que le dije en hectáreas alrededor de 14.296, que representa el 32% aproximadamente de su viñedo. Así que después le sigue Zweigelt, o como se diga, Nico, ¿cómo se dice? Zweigelt, Zweigelt. Zweigelt, Zweigelt, que tiene como 5.940 hectáreas, y bueno, Blaufränkisch, Riesling. Así que bueno, ahorita ya les vamos a introducir todo esto. Importante antes de que nos adentremos en sus uvas y los vinos es que en el 2024 Austria produjo 1,87 millones de hectolitros, que fue una cosecha muy corta, afectada por heladas tardías, sequías, veranos, granizos, lluvias intensas.
y fue una de las producciones más bajas, por decirles, los últimos 14 años. Y esto es importante porque cuando se habla de Austria no solamente se habla de un país fresco, sino que también de un viñedo supremamente sensible a los cambios climáticos, a los extremos meteorológicos, y es algo muy relevante cada vez más con todos estos cambios en el mundo del vino. Así que, bueno, vamos a comenzar en materia. Ya sabemos la Bueno, historia un poquito. sí, no, yo cada vez que pienso en Austria no puedo dejar de pensar en La novicia rebelde, eso sí, no hay nada que hacer, es una de esas películas que Wow. cada vez que yo pienso en un maridaje emocional de vinos de Austria, yo necesito poner ahí a la familia von Trapp y a María María de fondo, me encanta, es una de mis películas favoritas, si no la han visto, veanlas, es Sound of Music o La novicia rebelde. Pero definitivamente cuando pensamos en Austria pensamos en Alpes, sí, pensamos en montañas. Hoy en día muchos de los vinos son de mínima intervención, hay muchísimos productores haciendo cosas al estilo de vinos naturales de mínima intervención, y es muy divertido por eso, porque justamente tengo una de las reglas más estrictas en el mundo, pero al mismo tiempo hay de los vinos más raros y más extraños de Europa. Sí, esto lo estoy diciendo de una buena forma. Entonces, una de las cosas que tiene Austria como inicial dentro de estas normas es que no tiene una variedad infinita de uvas posibles a plantar. Yo no puedo decir voy y planto tal cosa. Eh, ¿Por qué? Porque pues tengo una categoría que se llama Qualitätswein, ¿sí? Si no fue suficiente con ese ladrillo de episodio que hicimos de Alemania, aquí Qualitätswein pues son vinos de calidad y tengo unas 40, sí, 40 variedades, digamos que permitidas alrededor. Hay un montón de nombres raros, diferentes, pero realmente, pues si hablamos de los más importantes en términos de blancas, estamos hablando de Chardonnay, que hay en muchos lugares allá se la llama Morillón, sí, Morillón. Tengo Furmint, que es la uva húngara, acuérdense que con Furmint se hacía el Tokaji. Tengo Muscato, el Golden Muscateller, que es un moscato amarillo que se da muy bien en Austria. Pinot Gris, Grüner Veltliner, la más importante, la uva bandera, ¿sí? Grüner Veltliner. Para los amigos Gruner, si uno dice Gruner ya saben de qué se trata, Gruner justamente quiere decir verde, pero Grüner Veltliner es la uva más importante. Müller-Thurgau, que es una uva, es un híbrido diseñado para el frío que se da muy bien. Gelber Muscateller, el moscato amarillo y el moscato dorado, como se le llamaba. Sylvaner, Sauvignon Blanc, Pinot Blanc, Riesling, Weiss Riesling, Welsch Riesling. Bueno, y hay otra cantidad de uvas. Y en tintas, definitivamente, pues tengo Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, digamos que todas las internacionales. Pero en términos de autenticidad, de uvas, digamos que más autóctonas, lo más importante es Zweigelt, Blaufränkisch y Saint Laurent. ¿Sí? Estas son, digamos que las tres que vendrían siendo como estas uvas más rescate, de intento de rescatar y de ser diferentes al resto del mundo, pero obviamente existen otras cosas más. ¿Ok? Entonces, sí, el 70% de las uvas son blancas. Es un país de producción de uvas blancas, siendo Grüner Veltliner, ¿sí? Que tiene más del 30% de la plantación total del país. O sea, imagínense lo importante que es esto, ¿sí? Welsch Riesling y Riesling, que son dos uvas diferentes, ¿sí? Welsch Riesling es una cosa, Riesling es otra, y Chardonnay. Estas son las cuatro uvas más importantes del país. Y en tintas, como les dije, Zweigelt, Blaufränkisch y Saint Laurent. Saint Laurent siendo solamente el 1 algo por ciento del viñedo, Zweigelt siendo la más importante. ¿Ok? Entonces, esto en cuanto a uvas. En cuanto a las denominaciones de origen y la manera de organización es muy al estilo Alemania, pero un poquito más sencillo, afortunadamente. Entonces, en denominaciones de origen tenemos lo mismo que en alemana. Tenemos los GUs, Geschützter Ursprung, que viene siendo denominación de origen. Literalmente es la manera de hacerlo, ¿sí? Pero dentro de las denominaciones de origen tengo algo medianamente nuevo que se llaman los DAC, ¿sí? Los DAC son un sistema nuevo. Cuando yo estudié sommelería en el año 2009, esto no existía, así que me tocó volverlo a estudiar. Y para hacer las cosas más fáciles a la gente, no lo pusieron en alemán, sino que lo pusieron en latín. Así como sencillo, ¿sí? Esto se llama el Districtus Austriae Controllatus, ¿sí? Entonces, es como un sistema medianamente nuevo donde
se ponen 9 de las regiones más pequeñas que se convirtieron en DAX, que vienen siendo como una denominación de origen aparte. Adicionalmente a la denominación de origen, tengo estos DAX que son 9 regiones que pues funcionan como si fuera una denominación de origen aparte, pero tengo todo lo adicional que tenía en Alemania. Tengo los Qualitätswein, ¿sí? Que tengo que tener unas características principales. Pasa una cosa muy divertida acá, es que hay un sistema de medir el peso del mosto, o sea, saber qué tanta azúcar tiene el mosto, que se llaman los KMVs, kilogramos Mustweight, es como el peso de azúcar. Y tienen en Alemania, para hacer un vino de calidad, tengo que tener un mínimo de 15 grados de KMW, que es como diciendo, ok, mínimo, es casi como decir, es que el mínimo de alcohol para hacer un vino de calidad es tanto, es básicamente lo que están diciendo. Pero tengo la otra onda de Alemania. Entonces tengo los vinos Cabinet, tengo las menciones como Cabinet, que quiere decir cosecha temprana, que va a ser un vino seco, y tengo el mismo concepto de Predikatswein en Alemania. ¿Sí? Acuérdense que Predikatswein dijimos, si no han escuchado el capítulo de Alemania, vayan, prepárense un té, un whisky, porque fue un capítulo heavy, pero muy entretenido, donde realmente lo que hago es calificar los vinos por el mosto, por la cantidad de azúcar que tiene el mosto y la cantidad de botrytis. Tengo casi las mismas categorías con dos añadidas, ¿sí? Que es Spätlese, que dijimos que era cosecha tardía, ¿ok? Tengo Auslese, ¿sí? Que es una selección de uvas. Tengo Beerenauslese, que es una selección de uvas con botrytis. Tengo Eiswein, hasta este momento todo exactamente igual que en Alemania, pero tengo unas categorías adicionales. Bueno, Trockenbeerenauslese también está, que es igual que el de Alemania, pero tengo dos categorías adicionales que son muy extrañas, son muy raras, simplemente para que sepan que existen, que se llama Strohwein o Schiffwein, que quiere decir vino de paja. Los vinos de paja son vinos, ¿sí? Pacificados. Entonces cosecho, lo dejo secar. Inicialmente se hacía sobre unas esterillas de paja o unas canastas o unas telas, pero es un vino pacificado, como lo hemos hablado varias veces cuando hemos hablado de Italia, ¿sí? De Amaronella, Valpolicella y de otro tipo de vinos. Y tengo una categoría adicional que se llama Ausbruch, que es un tipo de Trockenbeerenauslese de una sola ciudad que se llama Rust. Un bicho raro, o sea, esto es algo que yo nunca he visto en una carta, nunca lo he probado, realmente es como detalle de color, ¿ok? Y también, al igual que en Alemania, tengo los Sekt, los espumantes, ¿sí? En espumantes tengo Sekt, Grosse Reserve, entonces, ojo, fíjense, estoy ya empezando a mezclar Alemania con España para llegar a Austria. Entonces tengo los Sekt Grosse Reserve, que tengo 36 meses sobre Elías, tengo el Sekt Austria Reserve, que es 18 meses sobre Elías, y el Sekt de Austria, que tiene un mínimo de 9 meses sobre Elías, pero es una categoría súper simpática, porque Sekt Austriae, PDO, ¿sí? Producción de denominación de origen, puede ser método tradicional o puede ser método tanque. Es una de las pocas denominaciones que me permiten las dos cosas y solamente saber que Sekt Austria no me dice qué vinificación tiene. En el Reserve y en el Gran Reserve sí, me habla de segunda fermentación en botella, pero el básico puede ser o tanque o botella. Y es muy interesante porque es un poquito raro, como que me da prestigio a las cosas que son de tanque, pero me quita prestigio a las que son de botella. Y no hay esta división que me parece simplemente un tema muy, muy interesante. No hay ninguna palabra en la etiqueta que defina, esto yo no lo sabía, por eso te lo pregunto, que defina que puede ser cualquiera de los dos métodos, ¿cuál de los dos es? No legalmente, o sea, seguramente los productores, aquí y acá estoy adivinando porque no lo tengo muy claro, no es que haya probado demasiados espumantes austríacos, aunque llegaba uno bien barato acá a Colombia, pero no recuerdo si tenía la denominación de origen. Seguramente los que son de segunda fermentación en botella le ponen para aumentar la venta y El el prestigio. prestigio, claro. Seguramente dice secta austriae, no sé, método tradicional o segunda fermentación en botella o 18 o 15 meses sobre Elías, lo que sea. Pero la mención legal pueden ser cualquiera de las dos cosas. Wow.
Ok. Puede ser cualquiera de las dos cosas. ¿Ok? Entonces, uvas. Metámonos un poquito con las uvas para después meternos en las... Si tuviéramos que resumir Austria en pocas uvas, yo empezaría por cinco, Nico después me complementa, pero Gruner, Veltliner, Riesling, Sauvignon Blanc, Zweigelt y Blaufränkisch. Y a partir de ahí podemos hablar de zonas, de estilos o de otras uvas como el Muscateller, Pinot Blanc, Chardonnay. Ahí vamos metiéndole un poquito y Nico me va complementando. En cuanto al Gruner, que es la principal, es la reina del país, es una variedad blanca súper importante y la gran firma, es como la uva bandera de Austria. Puede dar vinos ligeros, frescos, cítricos, un toque de pimienta blanca que los caracteriza mucho en versiones un poco más complejas y estructuradas y longevas. Es una uva versátil gastronómicamente, muy probablemente el vino austríaco seco es el más representativo, sobre todo en los mercados internacionales. Un poquito el perfil aromático que es muy interesante porque Grüner es una uva que tiene un carácter diferente. O sea, no es la más, digamos que diferenciable como sería un Riesling, como sería un Sauvignon Blanc, pero Grüner Veltliner es una uva que a mí personalmente, en mi manera de distinguirla en catas a ciegas, es porque tiene unos aromas muy cítricos, pero cítricos hacia el lado de la mandarina. Entonces, sí, soy cítrico principalmente, lima, limón, eh, pero yo a mí siempre grunes, los grunes que son muy típicos, a mí me recuerdan mucho a cáscara de mandarina. Sí, huelen un poquito, tienen una sensación un poquito de aroma amargo, sin ser amargos. Algo de heno, de paja, de pasto seco, con lo cítrico impresionante. No con una acidez tan marcada como un Sauvignon Blanc, pero una acidez muy refrescante sin la parte tropical del Chardonnay, sin la parte, digamos, de, de lo cítrico del Lima que tiene el albariño, pero yo confundo mucho, por ejemplo, a ciegas, diferenciar entre un albariño y un Grüner Veltliner no es lo más sencillo, va como por ese lado. ¿Qué es lo que pasa? Pues Albariño tiene la salinidad de Rías Baixas, si estamos hablando de Rías Baixas en general, y Grüner Veltliner muchas veces tiene unas ondas un poquito minerales, un poquito metálicas, como lápiz recién tajado. Entonces, Grüner Veltliner es un vino muy interesante que realmente ha encontrado un camino como varietal en el mundo, o sea, en Estados Unidos, aquí en Colombia. Grüner tiene su carácter, no es un carácter tan definido, pero sí es una uva que es muy cítrica, pero con unas notitas diferentes que lo hacen muy interesante. Y especialmente, ya cuando ahorita hablemos de las regiones, hay pequeñas regiones, especialmente en Niederösterreich y en lo que es Baja Occidental y Kamstal, hay unos caracteres de Grüner Veltliner que son muy chéveres. Ahora, Nico, una pregunta, que a mí me van surgiendo preguntas de cosas en el camino. Los vinos blancos en esta región, barrica, no barrica, en algunos casos, porque estás hablando de que tienen un dejo amargo. Entonces, ajá, ¿de dónde viene ese dejo amargo si los vinos blancos no se vinifican con y no se fermentan con los escobajos y las pieles? Normalmente, la mayoría de la producción es tanque de acero inoxidable. ¿Sí? Hoy en día hay muchísima vasija al mejor estilo Kvevri, eh, que no sé si viste la noticia, lo vi antes de ayer, que en Champagne permitieron vinificación en tipo Kvevri para los vinos bases. Wow, no, Me no pareció lo oí. súper interesante, lo vi por Qué ahí en increíble. Instagram y me pareció alucinante, así que en un par de años vamos a empezar a ver algunas cosas de champaña así como medio Diferentes, claro. diferentes. Sí, no solamente Wow. que permitieron una agua rosada, sino que ahora este tema del Quevery, así que me parece súper chévere. No lo deberíamos poder llamar Quevery, pero bueno, o sea, por eso dijo tipo Quevery. Bueno, Entonces, vasijas sí, de... la mayoría de los vinos se vinifican en tarjes de acero inoxidable. Hay algunas cosas que sí tienen barrica, hay algunas cosas que sí tienen fermentación maloláctica, pero la realidad es que la mayoría son vinos hechos para ser frescos, para ser cítricos, para tener muy buena acidez.
aunque hay algunas cosas que tienen un añejamiento muy chévere en regiones muy tradicionales. Perfecto. Entonces ese dejo amargo probablemente venga originado por Los las perfiles bar- aromáticos de la uva, sí. Ojo, es un aroma que recuerda cosas amargas, no es que sepa amargo, sino que el aroma para mí personalmente, Nicolás Reines, huele un poquito a esa cáscara de mandarina. Bueno, pero Sí, exacto, entonces de ahí es que se deriva, y ahí tú mismo sí. respondiste, porque todas las conchas de todos los cítricos, limón, lima, mandarina, son un poquito amargas al Sí, yo creo que final. me dieron mucho Es bullying así. en el colegio que agarraban la cáscara de mandarina y le perfumaban a uno los ojos a punta de cáscara de Uf. mandarina. Bueno, eso me lo hacían a mí muchísimo. Ay, no, de que nosotros también lo hacíamos, te exprimían así la cáscara que te cayera en los ojos. Literal. Qué buen recuerdo, qué buen recuerdo. Pero bueno, ok, aparte de el Gruner, tenemos el Riesling, también como una uva muy importante. No es la uva más plantada en Austria, como en el caso de Alemania, pero es una uva muy noble y en zonas como Wachau, Kamptal, Kremstal, es una uva que tiene mucha presencia, alcanza niveles altos de plantación, perfiles de vinos secos, tensionados, bastante minerales, con mucha capacidad de guarda, como siempre son los Riesling. Eh, no tiene tanto ese dejo dulce como de repente en Alemania. Aquí son un poco más serios, más secos, más precisos, pero es una uva bastante plantada en Austria, sin ser la más plantada, pues. Sí, y además hace parte del prestigio, ¿no? Porque finalmente Austria se demoró en encontrar la Grüner Veltliner. Siempre fue una uva súper importante, pero muchos de los vinos prestigiosos austriacos son Rieslings, ¿sí? Y finalmente, pues adicionalmente, si yo pienso Riesling en el mundo, por supuesto, lo primero que pienso es Alemania, pero lo segundo es Austria, o sea, el segundo país más importante en términos de Riesling es Austria. Hoy en día hay Riesling un poquito en todos lados, ¿sí? Alsacia, Australia, en Alsacia, por supuesto, obvio. en Australia, en Adelaide y en South Australia hay unos lugares muy interesantes para Riesling. Eh, Chile hace unas cosas, Argentina tiene unas cositas ahí raras, eh, Oregon, Washington, eh, algo por allá, sí, España es un poquito más raro, pero hay algunas cosas por allá en Cataluña, el norte de Italia en el Alto Adige, hay algunas cosas y obviamente pues todos los países, lo que es Croacia, Moldova, todos tienen ahí algo de Riesling, pues finalmente es una de las uvas más importantes del mundo, ¿no? Blancas. Entonces es súper importante el Riesling, a pesar que la cantidad es menos, hay vinos que son muy interesantes, otra vez, especialmente las tres mini regiones más importantes en términos de prestigio que son Wachau, Kremstal y Kamstal, que ya las vamos a ver. Ok, después también tenemos Sauvignon Blanc, austríaco. Y cuando hablamos de Sauvignon Blanc, la zona es Estiria. Ahí la variedad te encuentra una expresión con mucha energía, con frescura, perfume, un vino bien como filoso, por decirlo así. Eh, es un vino estilo, o sea, no es tan estilo el Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda. La verdad que es bastante distinto. Es más como lo Arbali, pienso yo. Sí, Por lo cero menos los que he tropical. probado. Cero, ajá. Y es de repente más salino, con más pureza, por describirlo así. Y en Estiria es la variedad de vino blanco más plantada, de uva blanca, no de vino, de uva blanca más plantado. No sé qué quieres tú decir, esta es mi impresión. No, Yo, la verdad es que yo no he tomado tanto vino austríaco en general, pero cada vez que viajo a Nueva York, que tengo mi hijo mayor vive en Nueva York y viajo para allá, me fascina ir. Y aquí esto no es una propaganda paga, simplemente les quiero comentar porque tienen mucho vino austríaco, húngaro, y tengo como la oportunidad de probarlos por copas a el bar de Aldo Som. Él es el sommelier de Le Bernardin, que es un restaurante grande y muy reconocido en Nueva York, pero tiene su bar y es súper cool. Hay muchas uvas de esa región y de esa zona y ahí es donde más las he probado. Entonces, bueno, eso es lo que ha sido como mi mayor lugar de exposición con vinos austríacos y húngaros, por decirlo así.
Es súper lindo. Y aquí, pues, podemos hablar también de Chardonnay. Hay Chardonnay, yo he probado unas cosas muy interesantes de Weissburgunder, de Welsch Riesling. O sea, estas uvas secundarias, entre comillas, hay cosas muy interesantes. Lo que pasa es que no tienen una identidad tan marcada. Entonces, esto es un problema que tienen muchas uvas eh, en el mundo realmente. Welsh Riesling, Pinot Blanc, inclusive Sylvaner, en muchísimos casos del Nuevo Mundo, por ejemplo Merlot, que son uvas que son fantásticas, hacen vinos fantásticos, pero que no tienen una identidad tan diferenciable. Entonces muchas veces estas uvas se pierden porque la gente dice, oye, está buenísimo el vino, pero no me acuerdo qué era. Sí, no tengo manera de distinguir qué era, pero Austria tiene cosas muy chéveres en todas estas regiones. Y en Las tintas cuanto, sí son muy diferentes. exacto, yo iba a decir lo mismo, en cuanto a uvas tintas, bueno, tenemos Zweigel, que es la tinta más plantada en el país, la variedad austríaca por ende, y es creada del cruce, es el cruce de qué uvas, Nico, tú sabes. Zweigelt es un cruce, ¿sí? De las otras dos uvas importantes de Austria. Esto es muy interesante, porque si yo agarraron la uva Saint Laurent, ¿sí? Que a veces se le dice Sank con K o a veces se le dice Saint, se escribe ST, y ¿sí? La mezclaron con Blaufränkisch. Cuando digo mezclaron es la planta, ¿no? Entonces, Blaufränkisch y Saint Laurent, que son las dos uvas, las secundarias, la segunda y la tercera más importante de Austria, híbridos me da Blaufränkisch, que es la uva importante de Austria. Inicialmente se llamaba Rotburger, ¿sí? Pero ahí entre el Rot, el tinto, Burger, Burgunder, no fue un nombre que pegó mucho y después se llamó de hecho Blauer Zweigelt y Zweigelt Trebe, que quiere decir uva de Zweigelt. Finalmente se adoptó Zweigelt como nombre y hoy en día es la uva más importante tinta de Austria. Exacto. Y la que yo sí he tomado más y me gusta es la Blaufränkisch, que también la he tomado en este bar que les comenté. Eh, es la tinta, pienso yo, para mí más emocionante. Es la que más me gusta. Tiene más estructura, más carácter. eh, y bueno, las regiones no las sé ni nombrar de dónde vienen. Iceberg y otras regiones un poco más complicadas de nombrarlo, Nico. Si tú las puedes nombrar, te lo agradezco. Pero da tintos elegantes, especiados, con fruta negra, con acidez bastante marcada y viva, y vinos de mucha capacidad de envejecimiento. Y en Sí. Burgerland, por ejemplo, es la variedad tinta más plantada. Es muy chévere. Entonces, fíjense un poquito para hacer resumen de aromas y sabores. Zweigelt es una uva que me da muchísima fruta fresca, cereza especialmente, frambuesa, algo de negras como mora y casis. Puede darme algo de frutas, puede darme algo de flores, pero es una uva que tiene mucha intensidad y tiene mucha acidez. Sí, tiene una acidez bastante marcada. Los taninos no son tan elevados, pero es una uva que sí es concentrada, ¿sí? Sí es concentrada y esto pues me permite unas cosas muy lindas porque sí tiene esta acidez que es diferente a las uvas, a otras uvas. O sea, yo, la Zweigelt uno la reconoce por su intensidad de color, por su concentración, sus taninos no tan altos y su buena acidez. En algunos casos, cuando son muy complejos, puede tener algo ahumado, algo de cedro, inclusive algo ligeramente animal, que es muy interesante. Mientras que la Blaufränkisch es más oscura, es de fruta más negra, más de arándanos, más de mora. Acidez también ligeramente alta, ¿sí? Son vinos que pues, estoy en clima frío, o sea, aquí voy a tener Claro. acidez marcada siempre, pero estas uvas le favorecen un poquito el tema. Saint Laurent, en cambio, ¿sí? Es un poquito más pinot noiresca, ¿sí? Es un poquito menos intensa en color, menos intensa en cuerpo, pero sí tiene muchas flores. Sí, San Clarena, acuérdense que les dije, es muy pequeña la producción, entonces es un vino que no es tan fácil de conseguirnos, como que yo pueda entrar a un restaurante y, ay, tráeme tu mejor Saint Laurent, ¿no? O sea, es una uva más de producciones más pequeñas y de no tan intenso. Entonces, si yo quiero algo suave, algo que no sea tan intenso, con buena acidez, me voy con Saint Laurent.
Si quiero algo un poquito más rojo, más fresco, me voy con Zweigelt, y que si Zweigelt, quiero algo más pesado, más oscuro, me voy con Blaufränkisch. Blaufränkisch, exactamente. Me gustó ese resumen. Muy bueno. Bueno, corto, conciso, al grano, como me gusta. Hablamos de las regiones, Nico. Sí, sí, me encanta. Ojo porque digamos que Austria se divide básicamente en sus regiones, geográficamente hablando, son cinco. Está el centro del país, que básicamente son los Alpes, donde no hay nada, ¿sí? No hay vinos, no hay nada, estamos hablando de montañas altas, nieve, no mucho más, pero las otras cuatro regiones sí son súper importantes en términos de vinos. Austria, en su formita como de pera, en la parte de arriba del norte hacia el oriente, hacia el lado derecho, está la región de vinos más importante que se llama Niederösterreich. ¿Sí? Niederösterreich quiere literalmente decir Austria Baja. ¿Ok? Acá es donde está Viena, acá están Dachau. más importantes, Wachau, Kremtal, Kramstal, ya, Ujú. Wachau, Kamtal, Kremstal, perdón, eh, que es la región más importante. Vamos a ver que acá hay vinos muy interesantes y regiones muy marcadas. Está Burgenland, que es la parte de la derecha, ¿sí? Como yendo hacia el lado oriental. Hacia abajo, ¿sí? Está la parte de Steiermark, ¿sí? Y Es las nuevas Estiria, ¿no? regiones, es Steiermark Estiria, es Estiria. Ajá. es Estiria. Y de alguna manera Viena se Viena. considera como una región, digamos que aparte, ¿ok? Entonces, si arrancamos por lo más importante, ¿sí? Nos vamos a Niederösterreich, que es la parte de mayor producción y de mayor calidad, ¿sí? No, Es no la por región los más años, grande. la región más grande, más productiva, eh, y Produce vino blanco. se divide en dos. Se divide en una parte que se llama el área del Danubio, ¿sí? Y Weinviertel, que viene siendo como el lugar de vinos, ¿sí? El Weinviertel es aquí, se llama así. Entonces, yo tengo Viena, ¿ok? Viena tiene unas cosas muy interesantes como región. Producen uno de los vinos de vinificación más extraña y diferente en el mundo, eh, que es el Gemischter Satz. Gemischter Satz es un vino de cofermentación, mínimo de 3 uvas, con un máximo de 30% de cada uva. O sea, no puedo hacer un varietal, no puedo pensar en 60% Grüner Veltliner. Generalmente son blancos, eh, y son de Grüner Veltliner, Riesling, eh, y otras uvas blancas. Generalmente son cofermentaciones de un mismo viñedo. Es el concepto de field blend, donde yo tengo viñedos que están desorganizados, entre comillas, que tengo muchas variedades ahí adentro, y lo que hago es un promedio estadístico, cosecho en momentos de madurez para la cantidad de uvas que yo tengo para el viñedo, y hago una cofermentación. Pero entonces, Gemischter Satz es este tipo de vino que viene de la región de Austria. Austria tiene una cosa muy linda, es que tiene viñedos dentro de la ciudad. O sea, de Austria a un viñedo yo puedo demorarme 5 minutos, literalmente. Hay viñedos que uno ve la ciudad de fondo y uno desde la ciudad ve los viñedos. Así que es un tema muy interesante. Después entro en las tres regiones pequeñas, que son más interesantes en términos de prestigio, que ya las hemos mencionado varias veces, que son Wachau, Kampstall y Kremstall, ¿sí? Wachau, Kampstall y Kremstall están como en la esquinita de la parte de arriba a la izquierda, en el área del Danubio, y acá tengo unas cosas muy chéveres, eh, y tengo unas normas un poquito diferentes. Pero lo que es Wachau, que viene siendo uno de los lugares más diferentes, tengo el DAC Wachau. O sea, Wachau se volvió un DAC, un Distritus Austriacus Controllatus, donde hay mucha producción de Riesling. Acá hay de los mejores Rieslings del país, mucho Grüner Veltliner, principalmente Grüner Veltliner. Wachau tiene una cosa que es muy divertida, y es que adicionalmente a tener todas las menciones de etiqueta de los Predikatswein, o sea, de Cabinet, Trocken, Berenauslese, bueno, todos estos, tiene una marca registrada que solo se usa en Baja, ¿sí? Que tiene que ver con el cuerpo del vino. Es muy interesante, es una de las pocas
clasificaciones que hay alrededor del peso del vino, no del mosto, ¿ok? Tiene que ver con el alcohol, obviamente. Entonces, tengo tres menciones en etiqueta que si las ven en algún momento de la vida, sepan que van a estar en Bajau sí o sí porque no existe en ningún otro lado. Y es una marca registrada, no es algo legal, no es algo legal, sino que puedo hacer parte de o no puedo hacer parte de, pago para ser parte de. Y estas tres menciones son Steinfeder, Federspiel y Schmaragd. ¿Okay? Entonces, si yo soy Steinfeder, tengo vinos que tienen un mínimo de 11.5 de alcohol, son vinos más o menos ligeros. Federspiel tengo entre 11.5 y 12.5, que son vinos que tienen un poquito más de cuerpo, son un poquito más intensos. Y tengo Schmaragd, que tiene el mínimo de 12.5, que son vinos un poquito más pesados, un poquito más grandes en cuerpo, en boca. Y tienen unos loguitos súper lindos. Uno tiene un lagarto, Schmaragd creo que es el lagarto. Federspiel es como una ave, no me acuerdo exactamente qué pájaro será. Y Steinfeder sí son las letras que dice Steinfeder. Pero simplemente sepan que esto existe acá. Tengo desde el 2020, tengo una denominación ligeramente diferente dentro del DAC y empiezo a enredar la vida con Gebietsweine, que viene siendo la región, Ortsweine, ¿sí? Y Riedenweine. O sea, tengo una pirámide dentro de el DAC de Bajau que lo hace complejo porque se complementa con estas menciones de etiqueta. Y bueno, hablando un poquito de geografía, Bajau es probablemente la región austríaca más conocida a nivel internacional, definitivamente, y es un valle estrecho en el Danubio. Entonces tiene esas terrazas bastante dramáticas con mucha roca, pendientes pronunciadas y un paisaje de muchísimo prestigio, un paisaje hermoso. Eh, Desde el punto de vista del suelo y estilo, para explicárselos como de forma sencilla, las terrazas son pedregosas, la roca es como primaria, favorece mucho a que dé vinos tensos, profundos, minerales, sobre todo los Riesling, y los Gruner pueden dar más notas como especiadas, bastante firmes, pero todo depende de exactamente del sitio. Ya sabemos que entre una zona y otra zona puede diferir mucho las características de la uva. Pero bueno, es una región muy bonita y al ser terrazas también estéticamente es hermoso y cerca del Danubio. Ya sabemos que todo lo que tiene que ver con grandes masas de agua tiene cierto efecto nivelador, así lo describo yo un poco a nivel climático. Si hace calor, enfría lo suficiente para mantener la acidez; si hace frío, trae brisas un poquito más cálidas que también nivelan y hacen que la uva madure. Entonces, bueno, quería describirles esta región porque es súper linda. Sí, y la cosecha obligatoriamente es manual, y realmente es esto. O sea, el tipo de suelo que hablaba Karen se llaman loess, que es un tipo de suelo, es una mezcla de suelos que es bastante interesante y es famoso por esto. ¿Sí? Ya si me voy un poquito más al norte, tengo la región de Kremstal, que están empezando a dividirla. Hoy en día se divide en la región de Krems, en la región de Stein, que literalmente quiere decir piedra, y el Valle de Krems. Entonces aquí tengo no tanto prestigio como en Wachau, pero es un lugar que es súper interesante porque sus vinos son ligeramente especiados. Se le conoce como la región del Grüner picante. Ujú. Son algo de especias, tienen algo de pimienta, algo de jengibre. Se han enfocado mucho en dividir sus vinos y hacer que sus vinos sean y tengan estas notas ligeramente especiadas, picantosas, entre los Riesling minerales elegantes, ¿sí? Vinos un poquito más elegantes, pero con esta nota de especias ahí detrás. Y más al norte, pues está la región de Kamstal, ¿sí? Donde tengo vinos con no tanta profundidad, no son vinos tan pesados como es el Wachau y Kremstal. Tengo unos vinos un poquito más ligeros, más cítricos, igual con unos suelos y algo de mineralidad muy interesante, pero aquí no tengo tantas terrazas, acá tengo ya un espacio, sigue teniendo su inclinación,
Las terrazas son más grandes, no es de una, dos, tres filas como suele ser en Baja y en Kremtal, sino que tengo ya terrazas de 8 o 10 filas de viñedos, así que esto me permite también ser un poquito más barato, menos costoso. Y es un lugar de Grüner Veltliner, básicamente. Acá tengo 60% de Grüner Veltliner. Riesling es un porcentaje muy pequeño de los viñedos, pero estos son los tres importantísimos. ¿Sí? Tengo el Traisental y tengo otros lugarcitos acá que son importantes en la región de Weinviertel, pero estos son, digamos que los tres importantes del asunto. ¿Sí? Hay otro que se llama Wagram, que es un poquito más abajo, donde hay más tintos. ¿Sí? Si me quiero ir a tintos en esta cercanía, tengo que irme a un lugar que se llama Wagram, que no es tan famoso, pero pues sepan, ¿sí? Que existe. ¿Sí? Ya si me salgo de esta zona que es un poquito más al norte y me voy un poquito más al sur de Viena, ¿sí? Tengo una región que es muy interesante que se llama el Termenregion, ¿sí? La región de los termales, donde tengo algo de tintos, tengo una región que está en crecimiento y está empezando a funcionar mucho, pero un poquito más al sur tengo uno de los conceptos más interesantes de Austria, porque tengo la región de Burgenland, ¿sí? Y en Burgenland tengo una región de mucho más tintos. Y esto no se debe solamente a que estoy un poquito más al sur, sino se debe a uno de los lagos más grandes que se llama el Neusiedler See. Sí, no me acuerdo cómo se llama ni siquiera en español el lago. Es un lago muy grande que me permite, ¿sí? Plantar uvas tintas alrededor del lago. ¿Ok? Es muy interesante porque el lago Neusiedler, o sea, Neusiedler, es un lugar de Zweigelt, ¿ok? Aquí se hacen los tintos potentes de Austria, los vinos tintos que tienen cuerpo, que tienen intensidad, que tienen potencial de guarda, se hacen justo hacia los lados del Neusiedler See, precisamente por eso, porque el lago me ayuda a controlar temperaturas, me ayuda a que el invierno no sea tan frío, que el verano no sea, pues que tenga un poquito más de temperatura, y aquí es donde se hacen los grandes tintos de Austria. También dulces. Se hacen dulces en esta región por lo mismo que estamos hablando, porque al tener clima más cálido, favorece mucho más a esa madurez fenólica en las uvas tintas y en las mismas blancas, pues hay condiciones climáticas un poco más cálidas, así que se Sí, producen vinos dulces ricos por esta región. sí, y justamente se le denomina de una manera muy interesante que es como una región como medio separada que se llama Seewinkel, que en los pequeños lagos adyacentes al Neusiedler See, que lo llaman de una forma muy graciosa que se llama Zicklaken, ¿sí? Los Zicklaken me generan neblina, me generan algo de humedad, e inclusive hay aquí mucha producción, bueno, mucha, entre comillas, producción de vinos botellitizados, ¿sí? De Beerenauslese y Trockenbeerenauslese. Para botrytis sí utilizamos uvas blancas, ¿sí? Que son especialmente Welsch Riesling en la zona, pero se utiliza también Traminer, que no lo habíamos mencionado, Scheurebe, que es una uva muy interesante para producir, que se produce mucho en Alemania también, la mencionamos cuando estábamos en Alemania, y algo de Chardonnay, ¿ok? Este es uno de los lugares de las nuevas expresiones de Austria, ¿sí? Es un lugar que tiene unas cosas un poquito diferentes, y así como tengo Welsh Riesling botrytizado, tengo también blends de vinos tintos, Saint Laurent, Blaufränkisch, algo de Cabernet, algo de Merlot. Es una región muy interesante porque produce dos, yo pienso siempre en Burdeos, porque pues Burdeos finalmente es esto, es la mezcla de tintos potentes y blancos botritizados. Entonces, debido al lago, al Neusiedler See y a esta región que se llama Seewinkel, tengo esta combinación entre vinos potentes, blends y vinos botetizados de Welsh, Riesling y Scheurebe. Entonces es muy, muy interesante porque aquí estamos en una zona muy específica de Burgenland que se llama Mittelburgenland. Entonces aquí tengo una zona de prestigio de vinos tintos súper interesante. Si me voy un poquito más al sur, tengo la región de Estiria,
Sí, acá estoy al sur de Viena, o sea, aquí ya estoy contra la frontera del sur. Y en Estiria realmente tengo una variedad importante de cosas. Es un paisaje muy montañoso eh, y hay un vino específico que es realmente como el vino autóctono del lugar que se llama el Schilcher. Y Schilcher es un rosado picante, es un rosado intenso, es un rosado con mucha concentración de una uva autóctona de la región que se llama Blauer Wildbacher. Entonces, es uno de estos rosados únicos en el mundo que son interesantes. He de confesar que no he tenido la oportunidad de probarlo, pero uno lo ve y tienen un rojo, es un rosado oscuro, como ya no se hacen en el mundo, ¿sí? Aquí hay algo de Pinot Noir, aquí hay algo de Traminer, de Muscateller. Steiermark, Styria es un lugar de muchísima experimentación y muchos productores pequeños haciendo vinos de mínima intervención, haciendo vinos de fermentaciones reductivas. Styria es un lugar que está funcionando mucho. Tienen Chardonnay, tienen Pinot Gris, sí, pero acá hay tres DACs que están empezando a hacer cosas diferentes, que es el Vulcanland Steiermark DAC, caracterizado por tener suelos volcánicos muy interesantes. Südsteiermark, que es la Estiria del sur, y Weststeiermark, que es la Estiria del oeste, ¿sí? Entonces hay un poquito de todo en Estiria y es una región muy novedosa en sus estilos y en sus cosas. Mantienen este rosado que les dije de Schilcher, pero es muy interesante. Y el resto del país se divide en un lugar que tiene muy poquitos viñedos que se llama Bergland. Bergland, la tierra de las montañas. Acá tengo viñedos muy sectorizados en lugares muy diferentes como el Tirol, como Carnintia o Kärnten se llaman, y Oberösterreich, que es la Austria alta. Pero aquí todavía estamos en procesos de pequeños viñateros haciendo proyectos quijotescos en lugares donde antes pues no se puede hacer vino, obviamente calentamiento global, todo esto ha afectado, sí, pero acá tengo Carnintia, que es Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, que hay unos viñedos súper pequeños, entonces tengo cosas muy chéveres y en el Tirol definitivamente hay cosas que son, no sé, son regiones de 14 hectáreas, de 5 hectáreas, y hay un lugar que se llama Vorarlberg, que son 5 hectáreas y que se considera como una región. Entonces, son como pequeños proyectos que están tratando de hacer que estas regiones crezcan y existan. Entonces, es muy interesante en ese sentido. Pero definitivamente, si nos quedamos con lo importante, nos vamos a Niederösterreich, a la Austria Baja, con Wachau, Kremtal y Kamstal y otras pequeñas regiones, la Termen región y Viena, que son los lugares importantes. Después Burgenland con el Neusiedler See, donde se hacen los vinos tintos, y Styria, que es un lugar de experimentación, pero con posibilidades de producción importante. Y bueno, sí, ¿cómo se caracterizan los vinos austríacos? Para hacerles como un breve resumen, ya que me imagino que para muchos de ustedes es un tema nuevo el tema de los vinos de Austria, no los han probado. Los blancos, acidez viva, mucha definición aromática, vinos secos, textura bastante limpia, mucha capacidad gastronómica, son vinos súper gastronómicos, no suelen ser vinos ni pesados ni muy complejos, sino más bien vinos frescos, ligeros, que te invitan a seguir tomándote una segunda copa. Y incluso cuando tienen volumen, lo normal es que mantengan esa tensión. El clima es un clima bastante frío, entonces por eso la producción de vinos blancos es lo principal. Gruner, Veltliner aporta siempre frutas cítricas, de hueso, a veces pimienta blanca, lo que estaba diciendo Nico, de notas a mandarina. Riesling es un vino más filoso, mineral, longevo. Y el Sauvignon Blanc de Estiria ya sabemos que es un perfil completamente diferente a los de Nueva Zelanda, aporta mucho perfume y se parecen un poco más a los vinos de Francia, a los del Loire Valley. Y en cuanto a tintos, definitivamente Zweigelt es
la uva más comercializada, por decirlo así, y más accesible en todas partes, pero también hay presencia de Blaufränkisch, que es una uva mucho más seria, da vinos de más fruta negra, especiados, estructurados. Y bueno, Austria también está haciendo, como Nico les acaba de explicar, espumantes, tanto de método Charmat como método Chardonnay, método Charmat y método Champenois, y vinos dulces que pueden lograr unos vinos bastante interesantes, y en algunos casos también hay botrytis por las condiciones climáticas y el hecho de tener el Danubio cerca. Así que bueno, eso es como lo literal. principal. Sí, 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 es increíble. No, no olviden pasar por nuestra página web, chicos, www.detrasdeunacopa.com. Estamos haciendo cada vez nuestras catas online, cada 15 días, que están siendo hermosas. Hemos probado grandes vinos, cada uno trae su vino, eso es fantástico. La comunidad que se está armando es súper linda. Tenemos gente de Argentina, de Venezuela, de Estados Unidos, de Colombia, De Brasil. y hemos podido, de Brasil, hemos podido compartir muchísimo con los chicos, así que únanse a esta comunidad porque realmente el aprendizaje que tenemos con Copa en Mano es muy diferente al que podemos tener acá con el podcast. Recuerden dejarnos sus comentarios, sus likes aquí, ya sea en Spotify, en Apple Podcast o en YouTube. Estamos pendientes de los comentarios, y sé que hay unos capítulos que son un poquito más complejos, que requieren un poquito más de explicación, otros no tanto. Entonces, déjenos comentarios, Y compártanos porque nos sugerencias. ayuda También. muchísimo, y sugerencias de capítulos. A veces decimos como que vamos a grabar, todavía nos queda muchísimo por grabar y tema tenemos por delante, pero también queremos escucharlos, saber qué es lo que quieren. Totalmente, totalmente de acuerdo. Queremos escucharlos y queremos que nos sugieran a ver qué quieren oír antes que qué, porque esto es interminable, el mundo del vino, y es parte de lo que nos apasiona, pero a veces es importante tener el feedback del público que nos escucha y que es asiduo a nuestro podcast, y oír un poquito sugerencias de qué quieren oír antes que qué. Así que queremos escucharlos. Y bueno, para cerrar, como en todos los episodios, vamos a hablar un poco de maridaje. Y en cuanto a Austria, los Gruner, al ser blancos secos, funcionan de maravilla con cocina asiática, con sushi, ceviches, pescados blancos, schnitzels, que son muy típicos en la zona, espárragos, ensaladas, pollos asados, platos con hierbas. Y bueno, el tema de la acidez y el toque especiado que tienen los hacen vinos supremamente flexibles en cuanto a maridaje. El Riesling austríaco va también muy bien con mariscos, sashimi, cocinas con limón, platos con notas minerales y quesos frescos, truchas, con truchas rico también. No sé si Nico quieras ir Mostaza, agregando algo. Mostaza ¿no? también. Sí, la combinación de estas especias, de los Rieslings y los Grüner picantes de Kremstahl, la buena acidez, me va muy bien con cositas ligeramente especiadas y picantes. Entonces, estas salchichas típicas alemanas y austriacas con mostaza de Dijon, con cosas picantes, funcionan muy chévere. Obviamente el chucrut hace parte de la dieta normal. Muchos eh, Encurtido. encurtidos, gracias, no encontraba la palabra. Ya te leo, ya te Eh, leo. esta acidez va a funcionar muy bien, así que son vinos que tienen una flexibilidad importante en términos de maridajes. Y bueno, los Sauvignon Blanc, como siempre, quesos de cabra delicioso, platos herbales, mariscos, cocinas verdes también, porque va muy bien, tiene siempre esa nota herbal, por decirlo así, herbácea. Eh, Hinojos, hierbas aromáticas. El Zweigel va bien rico con embutidos, pollo, pavos, pastas hasta con tomate, pienso yo, platos no tan pesados. Y el Sí, sí, sí. Brau, sí, y el Blaufränkisch, que es un poco más, un vino más serio, con mucha más estructura, se puede lucir con patos, corderos, setas, carnes asadas, y cocina un poco más especiada probablemente, no picante,
con más especias y más aromas. Los vinos dulces austríacos pueden ir muy ricos, como todos los vinos dulces, con foie gras, con quesos azules, tartas de fruta, postres. Y bueno, son ricos para siempre terminar al final en la cena. Y bueno, no sé qué más quieras agregar en cuanto a maridaje. No, esto está perfecto. Acuérdense que pues, los tintos que tenemos tienen buenas ideas, entonces son vinos muy versátiles en términos de cosas un poquito no tan pesadas, no tan grandototas, no necesito un pedazo de carne, puedo jugar con cosas que también se pueden pensar de alguna manera con vinos blancos. Eh, entonces, no, son fantásticos. Ojo, hay una cantidad de productores de vinos de mínima intervención. Entonces, van a encontrar dentro de Austria muchos vinos que son reductivos, que tienen aromas un poquito sucios al principio. Si sienten eso, si se compran un vino de Austria, hay muchos que tienen inclusive corcho de vidrio y sienten que el vino tiene un aroma sucio, como a caño, como a trapo sucio, denle tiempo, porque estas notas reductivas se van con el aire. Entonces yo vueltitas, 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 unos 10 15 minutos y va a expresar la fruta de una manera muy linda. Aquí llega un productor muy lindo que se llama Heinrich, que tiene viñedos básicamente en Burgenland, que sufren de esto. Son vinos que necesitan a veces un poquito de explicación antes de servirlos. Si se los sirvo directamente a un cliente, no le va a gustar. Necesito tener esa aireación, necesito darle tiempo. Así que si por algún motivo se compran un vino austriaco que suele tener o puede llegar a tener estas ondas de mínima intervención, denle tiempo y no se asusten porque no son los vinos cómodos, no son los vinos típicos, no es el estilo eh, Parker, no es el estilo de vinos de Argentina, de Chile, de Nuevo Mundo, es un estilo muy diferente y esto hace que sea muy lindo. Y bueno, definitivamente para mí en particular, lo importante de Austria es que a pesar de ser un país pequeño, está muy consciente tanto de su historia, de la cual ha aprendido, se enfocan mucho en el origen, en tener su propia identidad y no copiar a ningún otro país de el viejo mundo. Mucha y altísima calidad para el tamaño que tienen y una producción impecable. Ellos encontraron su propia voz y, y bueno, tienen vinos diferentes y bastante internacionales. Su combinación, yo pienso que de disciplina, con la frescura de sus vinos y como la identidad de su terroir, su precisión, es lo que los destaca y los distingue y los hace ser tan internacionales. Y si no los han probado, yo los animo a probar los vinos que más les hemos nombrado, como el Gruner, Zweigel, Blaufränkisch, hasta los Riesling austríacos, para que aprendan a comprender esta región y lo nobles y fáciles de maridar de muchos de sus vinos. Así que bueno, ahí les dejamos algo de repente nuevo y diferente para que, como siempre, con Detrás de una Copa queremos que intenten y aprendan cosas nuevas. Y como digo yo siempre, la infidelidad vínica es súper importante. Sigan probando. Que si les gusta o no les gusta, perfecto, pero para uno determinar si algo le gusta, tiene que probarlo. Y hay veces que hay que probarlo más de una vez, 2 veces, 3 veces y ahí ya, si no gusta, ok. Pero hay que probar, 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 probar y formar uno su propio criterio, no solamente escuchar lo que los demás nos cuentan. Así que bueno, esperamos que les haya gustado nuestro episodio, que nos sigan en Instagram, que sigan con nosotros de la mano en el podcast, que se metan en nuestra página web y vean todo lo lindo que estamos haciendo, nuestra suscripción, en nuestras catas online. Tenemos muchísimo, Nico y yo, para ofrecerles y para seguirles dando. Los queremos mucho y los vemos en un próximo episodio. Chao, chao.